Hola a todos, nos da mucho gusto que nos acompañen a una entrevista más realizada para enriquecer a la investigación que estoy llevando a cabo sobre los juguetes tradicionales y contemporáneos en la cultura popular mexicana. Hoy tenemos a un gran invitado en la escena nacional del Art Toy y me refiero a Israel Maldonado. Él es creador y promotor de este bello arte. Así que bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, bien, bien. Andamos aquí en el trabajo, justamente ya arrancando motores para esta festividad que yo hago en referente al Artoid, pero lo mío es más enfocado al Día de Muertos y andamos aquí trabajando algunas piezas y demás, pero bien, bien, gracias. Muy bien, Israel, pero antes de que te anticipes y ya te vayas de lleno al tema central de esta charla, me gustaría saber de ti, Israel, saber de dónde eres originario, qué estudiaste, porque eso siempre me tiene como que me da mucha intriga saber un poquito más de los creadores. ¿Qué nos puedes platicar? Claro, pues mira, yo soy de Puebla, la verdad es que, bueno, soy de aquí de una ciudad pues relativamente pequeña, por así decirlo, y es una ciudad que realmente la escena del arte pues no existía o no tenía tanta relevancia hace tiempo. Pero todo este tema del Artoid, en mí el gusto, surge por pues más mis raíces, que mi abuela era del Estado de México y justamente ahí tenían otro tipo de celebrar pues este tipo de festividades. De ahí surge como mi gusto hacia las tradiciones del Día de Muertos y justamente ya el gusto del Artoid y demás lo adquiero en la universidad. Realmente yo estudié diseño gráfico, veíamos de todo un poco, desde arte digital, un poco de escultura, un poco de maquetas, materiales y demás. Y de ahí pues surge la idea de poder generar Artoid, ¿no? Entonces básicamente mi licenciatura es en diseño gráfico, aunque con el paso del tiempo, obviamente va evolucionando, pues como lo que vas haciendo, ¿no? Yo me especializaba en hacer personajes en 2D. La verdad es que me gusta mucho el tema de crear personajes, creo que es como mi fuerte. Pero de ahí empecé a indagar más en el 3D y vi que era un mundo totalmente diferente y que tenía que ver más con las artes plásticas. Aunque no estudié una carrera como tal de artes plásticas, la verdad es que me fui capacitando mucho, aprendiendo prueba y error, y este mundo me volvió y se podría decir que también tengo un poco de experiencia en las mismas artes plásticas. Oye, Israel, qué interesante. Ya me surgieron varias preguntas, pero te las voy a realizar un poquito más adelante. Y Claro. me gustaría saber también de ti, cómo fue tu infancia, si eras un niño que jugaba mucho, si inventaba sus juguetes. Platícanos qué rollo contigo cuando eras niño. Pues mira, la verdad es que tuve una infancia bastante amena, la verdad creo que tuve una infancia de oro, porque la verdad es que antes la tecnología pues era un poquito escasa en ese entonces, ¿no? Estoy hablando de ahí por los noventas, no había como tanta tecnología y eso como niño yo creo que te fortalecía mucho pues tanto el ocio como la inquietud de querer estar haciendo varias cosas, ¿no? Y la verdad es que éramos muy activos, la verdad yo tengo dos hermanos. Y la verdad sí éramos muy traviesos, ¿no? Y de repente ya teníamos que buscar en qué entretenernos. Y mi papá y mi tío siempre fueron personas muy creativas. Desde pequeño con ellos me acercaba para poder generar diferentes ejercicios, tanto de dibujo como de juguete también justamente. Yo recuerdo mucho que mi papá en algún momento me hizo una nave de Batman con una botella de cloro, ¿no? Entonces la verdad es que eso me gustó bastante y dije, bueno, creo que esta parte de generar o tener esta inclinación hacia la creatividad y poder generar algo, un concepto a través de algo tan básico o que no propiamente tendría que ver con el juguete, pero que se pueda adaptar, pues como que me envolvió mucho y también de ahí como que nace mi gusto por estar creando y generando cosas desde pequeño. Y ya el Día de Muertos, pues justamente mi abuelita era una abuelita de estas, que les gustaba festejar en grande, hacía comidas muy abundantes en ollas de barro, hacía mole, hacía una ofrenda súper fantástica para toda la familia y le gustaba reunir mucho a mis primos, a mis tíos, ¿no? Entonces, algo bien curioso donde vivía mi abuelita es que el panteón estaba en un cerro. Entonces, en ese cerro, teníamos que subir para poder visitar a mi abuelo, que era la persona que le ponían la ofrenda. Y dentro de todo ese camino había muchas leyendas. Los mismos vecinos de alrededor se sentaban afuera de sus casas y en el trayecto, mientras íbamos a visitar al abuelo, la gente salía,
mis tías platicaban de historia, nos sentábamos a charlar y había mucho el tema de mitos y leyendas. En ese entonces las brujas, que el chupacabras y de repente varias cosas que me fueron como envolviendo y que estos tintes hicieron que tuviera pues un mejor arraigo hacia estas tradiciones, ¿no? Que justamente es el Día de Muertos. Los sabores, la gastronomía y justamente el impacto que tuvo en mí desde pequeño este tipo de la creación y fusionarlo con una tradición, pues se me hizo como algo como muy, muy original y que ahorita detona mucho la esencia de mi marca. Bueno, esta temática del Día de Muertos es una temática muy recurrente en tu trabajo, tanto como en el de promoción o gestor cultural, como escultor. ¿Qué más nos puedes platicar de estas características de tus toys? Pues justamente, pues la esencia, ya te platicaba yo un poquito de cómo surge la idea, y para mí como que se me hace muy interesante cómo el Artoid, o bueno, cómo esta exposición la pude llevar a un tema en donde ya no solamente era una exhibición de artistas, donde los artistas podían customizar sus piezas, que justamente en el Artoid hay muchas piezas en blanco, o los blanks que les dicen para que cada artista le pueda poner su esencia. Justamente empezó con esa intención de buscar artistas que se dedicaran a la escena del Artoid y que pudieran customizar la figura, ¿no? Que es emblemática, que es esta calaverita que tenemos por aquí, y justamente poder invitar a gente que se dedicara al nicho. Pero yo la verdad es que sentía que era un nicho no tan amplificado, que era un nicho pequeño, éramos muy pocos los que nos dedicábamos a la customización de Artoid en ese entonces, y entonces yo lo que quise es amplificar un poquito más el nicho, ¿no? Entonces empecé a llegar a otro tipo de artistas como ya más contemporáneos, artistas digitales, fotógrafos incluso. Y la verdad es que la pieza gustó bastante y la verdad es que el público la acogió bastante bien y agradeció mucho el hecho de que se pudiera maximizar esta convocatoria no solamente al nicho. Entonces esto me fue llevando por algo más interesante y como en poderle encontrar un sentido, que no solamente fuera una exposición de artistas de Artoid, sino que pudiera contribuir justamente a promover las tradiciones, ¿no? Que yo también notaba que justamente retomando la infancia que tuve, que ya las nuevas generaciones optaban por festejar Halloween, otro tipo de festividades, ¿no? Y que el Día de Muertos poco a poco iba no teniendo tanto ya este gusto por las nuevas generaciones y que se estaba olvidando justamente el tema de la ofrenda, este tipo de la concepción de la vida y la muerte. Entonces, lo que hice, dije, bueno, vamos a seguir amplificando pues que el Artoid el público, y así decidí abrir la convocatoria a público en general. Y fue tan impactante ver cómo el Artoid funcionó como herramienta de cambio social, por así decirlo, porque promovíamos no solamente la tradición que era el Día de Muertos, sino que a través de esto empezamos a indagar más en la cultura, empezamos a ver más tintes prehispánicos, y justamente el folclore, y porque las calaveritas de repente las vestían con vestimentas de China poblana, entre otro tipo de personajes, fue como nutriendo esta visión y decir, bueno, el Artoid puede funcionar como una herramienta de cambio social, ¿no? Y eso es lo importante, porque al final promueves la cultura y a través de la misma plataforma, el darles la posibilidad a nuevas generaciones, artistas en desarrollo, un espacio en un museo con mucha trayectoria, ponerlo al lado de diferentes artistas con mucho potencial, realmente como artista te motiva mucho a seguir viendo tu trabajo expuesto. Y justamente artistas emergentes o artistas que no tenían al alcance este tipo de exhibiciones, la verdad es que me llenó bastante ver cómo un niño con este gusto por las artes visuales o las artes plásticas, empieza a tomar el lienzo, empieza a participar con la pieza y año con año vas viendo la evolución, ¿no? Entonces, eso me agrada bastante, me vibró mucho y dije, esto tiene que ser algo que se tiene que amplificar para todo público. Y por otro lado, también el tinte de la familia, que es lo que te decía, yo lo tengo como muy, muy arraigado el tinte de la familia y siento que esta tradición reúne a la familia. Entonces, justamente a través de la misma pieza, el hecho de que tú le des una pieza, una figura de estas a un niño y que la pueda intervenir, que le pueda poner sus cuernitos o algunos otros elementos, pues justamente el niño pues no puede comprar los materiales, ¿no? Al final del día, el que tendría que comprar los materiales son los papás, ¿no? Y lo padre de este proyecto es que ese es el pretexto para que la familia se junte. Y si el niño llega a tener una complicación, pues el papá le tiene que resolver para llevar la pieza al museo, van en familia, cuando van a ver la exhibición van en familia y es un pretexto perfecto para también reunir a la familia. Entonces,
siento que más allá del tema del art toy como concepción de exhibición, lo vi como una herramienta de cambio social y yo creo que eso me vibró bastante, me atrapó como mucho esa filosofía y hoy por hoy el proyecto me podría atrever a decir que es la exposición más grande del mundo a nivel pues nacional de art toy referente al Día de Muertos. Si no es que en otros países yo creo que también no han hecho una exposición tan grande como la de nosotros, porque hemos llegado a exponer más de 1000 figuras en un solo Oh. museo. ¿Te imaginas? Es una locura, 1000 artistas, 1000 propuestas diferentes. Tuvimos que ocupar prácticamente dos museos. La verdad es que es un trabajo pesado, pero como te explicaba, el eje de la cultura, la familia, las tradiciones y justamente hacer algo que me gusta mucho en el tema de las artes plásticas y como concebirlo en 3D, la verdad es que es algo que me llena bastante. Wow, pues me tienes bien sorprendida, 1000 participantes. Oye, Sí, pero fíjate, no hemos dicho cómo se llama el festival. ¿Nos lo podrías decir? claro. Creo que era lo donde tenemos que empezar. Pues bueno, el proyecto se llama Me lleva la huesuda. Es un proyecto, como les platicaba, mexicano. Y pues bueno, nosotros así es como presentamos nuestro producto. Cada año vamos cambiando tanto la sede donde se exponen como los artes. Y el personaje principal es esta calaverita, esta Ajá. pieza que es nuestro personaje principal. Y pues bueno, la pieza la manejo en varios materiales. Pero como te decía, no solamente es un festival de Art Toy, sino que a través de ya se van segmentando otro tipo de eventos, como el Festival Mi Clan, que ya exponemos diferentes propuestas, tanto gráficas, como 3D, como escultura, stop motion, entre otras cosas, y se hace un evento con varios diseñadores. Referente también al tema de las artes gráficas y a su vez también dentro del festival las artes escénicas pues están muy presentes, ¿no? Oh. Tanto conciertos como performance. Hacemos algunos colaboraciones con algunos otros artistas que hacen videomapping. La verdad es que el evento se ha potenciado y se ha maximizado a un punto en el que no solamente ya es la pieza y ver la exhibición, sino que ya es un festival en donde suceden varias cosas a lo largo de este mismo festival. Entonces el festival se llama Me lleva la huesuda. Lo pueden googlear y les van a aparecer un montón de referencias de las exhibiciones que hemos tenido y justamente de todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos hasta un videojuego, ya tenemos la intención de hacer una película en stop motion. Entonces, la verdad es que sí queremos seguir haciendo varias cosillas, pero esta es una de las plataformas principales. Y ya, por otro lado, tengo esta que es más pequeñita. Esta ya es de vinil. El Artoid normalmente se hace en vinil, es como el material más popular dentro del Artoid, pero justamente este material en ese entonces era un poco complicado conseguirlo, ¿no? O era muy costoso. Normalmente el material que se optaba por fabricar era resina, pero nosotros al ver que este material que es muy similar a la cerámica, pues tenía ciertas propiedades que también ayudaban al custom o la customización de personajes, pues optamos por hacer este material que se llama hidrocal, un material emblemático de nosotros. Es una fórmula que nosotros fabricamos y que diseñamos para poder producir nuestras piezas. Pero me la voy a acercar un poquito para que veas, esta pieza es una lindura. Tiene sus pompitas, mira, por ahí, por ejemplo, si la quieres ver por ahí, sus pompitas, sus manitas y tiene su barriguita aquí, ¿no? Porque esta pieza está inspirada en un niño, básicamente en mi sobrino, y pues esa esencia de ver a mi sobrino y que me generara ternura cuando era bebé y verlo correr ahí por la casa con el pañal y todo, pues me inspiró para poder crear esta característica calaverita que es nuestro personaje principal y nuestro emblema. ¿La escultura es tuya? ¿Tú hiciste la escultura? Sí. Sí, sí, justamente la escultura es mía. La primera edición, como no tenía conocimientos totales de la escultura, porque todavía no trabajaba con muchos materiales, me apoyé con un colega que se llama Joaquín Mota, que él sí era escultor de artes plásticas. Pero hicimos una calavera, un poquito rockera, larga, no era como tal la esencia del personaje. Ya no fue hasta el año 2 que ya nació mi sobrino y decidí yo empezar a modelar la pieza. Y de ahí pues ya fui puliendo hasta que llegué hasta ese resultado, pero la pieza pasó por diferentes metamorfosis, por así decirlo. Cada año cambiábamos como el lienzo, había una característica diferente. Entonces, en el año 2 me acuerdo que le puse tenis, haciendo alusión también a este tema de mexicanos, el de Jack, luego los tenis, justamente, y le fuimos variando a la pieza hasta llegar hasta este resultado. ¿En qué año empezaste con el festival? En el festival empecé en el 2014, o sea, prácticamente llevamos 11 años ya con este festival y ahorita pues en 2025 va a ser nuestra 12ª edición. La verdad es que
empecé joven con este proyecto en la universidad y pues mira, este proyecto poco a poco me está consumiendo de repente. Te va chupando la energía. Ándale, sí, me está llevando la gustura con este La proyecto. huesuda. No, 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 necesitamos Israel por muchos años más. De que vengan Sí, muchos festivales más. ¿Y sí, esto fue a la par el crecimiento tuyo como artista o ya tenías años anteriores, surgió después de que empezaste como artista? pues mira, yo la verdad es que te digo que soy una persona bastante inquieta, me gusta estarme moviendo. Yo antes hacía graffiti, entonces hacía murales y demás. Y previo a eso yo ya tenía una marca de ropa que hacía de manera artesanal. Entonces yo ya tenía como algunas cosas ya prefabricadas antes. Y tenía un Artoid que era mi personaje principal del estudio, que ahora se llama Blue Monkey Studio. Era un Artoid de un changuito y yo ya tenía como esta escultura también para poderla aterrizar con el mismo concepto y ya tenía algunas exposiciones, algunos concursos también ahí que habíamos ganado, ya teníamos un poquito pues como de trayectoria como artista, pero en ese entonces era todavía muy emergente. Y ya después cuando empieza el proyecto, pues la verdad es que en la primera edición yo quería exponer 15 piezas, hacerlo algo muy pequeñito porque justamente los materiales, el tema de museo, de la gestión, bueno, tú como gestora cultural sabes que también conseguir un espacio de estos, pues es algo complicado, ¿no? Entonces de repente, pues yo dije, voy a hacer algo pequeñito, 15 piezas, nada más voy a invitar a algunos artistas, pero la primera edición tuvo mucho impacto y terminamos haciendo 200 piezas para 200 artistas y se terminaron exponiendo, si no recuerdo, 168 esculturas. Entonces ya estábamos hablando de una exposición de un calibre que a lo mejor en Puebla todavía no se tenía, ¿no? Yo en México me inspiré de muchas exposiciones y de muchos artistas que hacían esto, pero sus exposiciones eran de 20 piezas, de 15, porque te digo, era un nicho muy cerrado, ¿no? Somos realmente pocos en la escena del arte hoy todavía, aunque ya somos más, pero era un nicho muy cerrado. Entonces, cuando vi que pude exponer 168, dije, wow, me sorprendió y fue así como mi carrera empieza a tomar otro tipo de rumbo y todos los proyectos que ya tenía, pues bueno, obviamente toda mi energía se enfocó totalmente en el proyecto Me Lleva a la Huesuda. Para el año 2 ya estábamos exponiendo en el Museo Regional de Puebla, que es de Lina, que es uno de los museos más emblemáticos de Puebla, y llegamos a exponer 750 piezas en el año 2. Entonces, cuando me di cuenta, yo ya había switchado totalmente mi vida como artista, como diseñador, y empecé a conocer mucha gente a través del mismo proyecto, lo cual me fue llevando por caminos bien diferentes a lo que yo tenía pensado, pero fui haciendo proyectos a la par. Y obviamente, pues, el proyecto Me Lleva a la Huesuda es mi proyecto más emblemático, es como mi hijo chiquito, bueno, ya grandote ahora, pero con él empecé, fue como la punta de lanza para que de ahí se pudieran desencadenar más proyectos, ¿no? Entonces, la verdad es que si no hubiera hecho el proyecto, quizá hubiéramos tenido también un poquito de relevancia, pero siento que este es el proyecto que ha tenido más peso en mi carrera profesional. Muy bien, qué interesante todo esto, cómo el camino se te fue abriendo y la respuesta que tuvo. Y aunque, bueno, la respuesta fue muy buena por parte de los creadores, de los creativos, ¿cómo fue la respuesta del público? ¿Cuál fue el impacto social que lograste con estas exposiciones? Sobre todo con las primeras, ¿no? Que a veces picar piedra pues cuesta bastante con el público, pero ¿cómo te fue a ti con esto? Pues mira, fíjate que ya la exposición cuando se hizo el primer año, obviamente el primer año fue con muchos estudiantes, ¿no? Fue como de mi escuela, muchos participaron y de ahí conocí a algunos amigos como Luis Rivera, César Cepeda, Marco o Maker como lo conocen, que ya son artistas que ya estaban posicionados de cierta forma, tenían una trayectoria ya acá en Puebla, ¿no? Y al final estos mismos artistas empezaron a abanderar el proyecto con la comunidad creativa y cuando vi ya tenía un mix entre los estudiantes, artistas emergentes y los artistas que ya tenían pues esta posición, ¿no? De poder apoyar, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que fue un buen acierto porque la comunidad creativa pues lo digirió bastante bien. Vieron la pieza y aunque la pieza uno, la verdad es que sí me da un poquito pena mostrarla porque nada que ver con la que te mostré, pero a muchos artistas les gustó el concepto, que viniera del tema de la muerte, que fuera un Artoid. Y como era un tema que no tenía mucha relevancia, más bien aquí en Puebla no había habido nunca una exposición de Artoid con esta magnitud y este concepto, siento que fue algo nuevo, ¿no? Innovador, novedoso.
Y la verdad es que sí le piqué piedra porque, pues estar buscando la sede, el museo y demás, la verdad es que eran muchas complicaciones para lo que ya tenía en ese momento. Yo no esperaba que se disparara tanto la convocatoria porque te hablaba yo de 15 piezas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos un pedido de 200 piezas, yo la verdad no sabía cómo resolver el problema y dije, tengo que gestionar un espacio más grande, ¿no? Porque el espacio que yo tenía era un espacio pequeñito, de hecho se iba a hacer hasta en la escuela, era una propuesta, pero al final del día, pues al ver la cantidad de piezas que ya teníamos y la gente que estaba pues pidiendo que el proyecto se llevara pues a sus espacios, a sus universidades, pues me hizo pensar en otra, en amplificar más y tener otro tipo de visión. Entonces dije, tiene que ser algo más complejo, pero cuando tú eres emprendedor, pues obviamente desconoces muchas cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que no consideras y muchas cosas pues no nos salieron, ¿no? Como los materiales, producción, nos cancelaron el museo a la mera hora. Y fue todo un hecatombe de varias cosas que no salieron bien y por eso fue como el me lleva, ¿no? Que te topas tú como emprendedor o como creativo cuando apenas empiezas, porque pasas por muchas complicaciones, ¿no? Y incluso todavía hasta la fecha nos sigue pasando y ese me lleva lo agarramos como parte característica de nuestra marca y le agregamos huesuda, ¿no? Entonces por eso se llama así, me lleva la huesuda porque al final del día es un nombre que nos recuerda de dónde venimos, qué tan mal la pasamos y pues que también la pasamos aprendiendo de esos errores, ¿no? Entonces, la marca se concibe por eso, entonces como todo emprendedor yo sé que es complicado, es difícil, pero al final del día yo creo que rodearte de gente talentosa, también ser agradecido, supongo que es algo que también nos caracteriza a nosotros y que ha tomado mucho resultado el poder seguir apoyando a la comunidad en la medida de cómo te apoye, ¿no? La reciprocidad de repente, ser agradecido con la comunidad y eso pues fue como la fórmula para que con la comunidad creativa lo recibieran bien. Y ya el público en general, conforme fuimos amplificando la convocatoria, ya no solamente a creativos, sino público en general, la gente veía la pieza y decían, ay, está bien bonita, mamá, yo quiero uno, ¿no? O los chicos de repente en la universidad, que de repente ya es más complicado tratar de convencerlos de que participen en un proyecto cultural y artístico, al ver esta pieza los chicos decían, no, está muy cool, está bien chido el diseño, el cómo haces los artes, el cómo lo embalas, todo este tipo de cosas, les agradó bastante a los chicos, ¿no? Y a los que ya coleccionaban Artoid, pues la verdad es que les gustó bastante también el proyecto, ¿no? Y en el tema social, yo creo que empezó a tener un poco más de peso cuando hicimos las piezas en gran formato, porque aparte de estas pequeñitas, tenemos otras piezas que son de gran formato. De hecho, aquí tengo una máscara. Ajá. Esta no es como la más grande que tenemos, pero tenemos esculturas de 3 metros. Entonces empezamos a buscar ya poder tener la difusión no solamente en espacios privados, porque lo que buscábamos era tratar de llevar el mensaje pues a la comunidad, a la sociedad y demás que nos vieran. Entonces, el IMAC, que es el Instituto de Cultura, nos pudo contactar a través de un buen amigo también que trabajaba en el IMAC. Entonces ya pudimos poner estas esculturas en gran formato en la vía pública. Y así fue como el público empezó a identificar nuestra pieza y año con año podría atreverme a que aquí en Puebla ya es como una tradición. Al menos aquí en Puebla todos ya esperan las calaveritas en Día de Muertos, ven qué nuevos diseños van a salir, a qué artistas se invitaron, qué nuevos personajes y siento que el público en general nos ha acogido muy bien y yo creo que la comunidad que tenemos también ha sido bastante buena. Entonces, el recibimiento desde el año 1 hasta ahorita que es el año 11 siempre ha sido muy bueno y la neta, me siento muy agradecido con la gente porque siento que el cariño se siente y esa efervescencia y esa euforia de repente que sientes cuando alguien ve y aprecia tu trabajo y dice que está muy chido y que te toman en cuenta y que te invitan y demás, hace que pues algo en ti gire, ¿no? Y que sigas creando y que tengas esa hambre de crear, esa chispa, esa energía de seguir haciendo cosas más grandes, ¿no? Entonces me dice, mi hermano Ray es una persona más, como calcula más las cosas, ¿no? Yo soy una persona más como que actúa por impulso y de repente Ray me dice, le digo, oye, vamos a hacer una escultura de tal tamaño y me dice, no, estás loco, eso no va a salir, hay que pensarla para el otro año. Y yo justamente soy una persona que digo, no, Ray, ya lo estoy haciendo, ¿no? Y él se queda así como de, ¿qué onda? Y entonces yo a mí me gusta estar como moviéndome mucho, creando, porque siento que la expectativa que tiene la gente o nuestro público ya es como sorprenderlos año con año. Entonces, no podemos fallarle con ese buen recibimiento que nos han dado todo el público en general. Qué padre, ¿eh? Qué padre experiencia has tenido y los resultados tan impresionantes. Oye, ¿cómo te fue al momento
de tocar puertas con las instituciones culturales, por ejemplo, esto del museo que te pasó, pero Da- después, qué respuestas has tenido por parte? Porque es difícil a veces que los museos volteen a ver el trabajo de los creadores de juguetes contemporáneos y pues resulta complicada esta gestión. ¿Cómo te fue en ese sentido? Pues mira, la verdad es que sí me fue un poquito mal. De hecho, es muy complicado. Yo creo que las instituciones, pues la apuestan como a cosas más consolidadas, digo, lo cual también no está del todo mal, porque al final del día, pues las instituciones buscan, pues ya una curaduría, una trayectoria, algo, pues profesional que se pueda exhibir. Pero al final del día, las instituciones siento que dejan de lado un poco a los artistas emergentes, ¿no? Los artistas que vamos empezando en este camino de creación y que tenemos el hambre, el gusto de querer exhibir y el sueño, yo podría decirlo, de querer exponer en un espacio o en un museo pues privilegiado, en un museo bastante importante o que ha acogido exposiciones internacionales. Yo creo que el sueño de cualquier artista pues es ese, ¿no? Poder tener esa oportunidad de poder exponer en un museo. Entonces también justamente yo sabía que exponiendo en un museo pues mi exposición iba a tener otro tipo de percepción, ¿no? Ante alguna institución pública o algún tipo de marca o algún tipo de artista. Entonces yo cuando empecé a exponer, bueno, cuando quería exponer, yo me di a la tarea de visitar literal casi todos los museos de Puebla, todas las galerías, los cafés privados, tanto como públicos, y al final no tuve una respuesta favorable, ¿no? Y era tanto mi agonía y nadie volteaba a ver el proyecto porque era un proyecto nuevo. Obviamente me decían, ajá, pero ¿tú quién eres? ¿Dónde has expuesto? ¿Qué certificados tienes? ¿Qué concursos? ¿Qué exposiciones has tenido? ¿No? Entonces, pues yo como estudiante, pues obviamente no tenía tanta experiencia, no tenía tampoco tantos certificados que avalaran mis exposiciones y justamente pues la falta de experiencia, pues me hizo que las puertas se me cerraran por todos lados. Luego de ahí conseguimos un museo, pero como no había una seriedad, pues yo creo que también por lo mismo de ser estudiante y de que éramos un proyecto nuevo, pues de repente nos cancelaron y fue como de no, ya no se va a poder y demás, ¿no? Entonces al final llegamos a conseguir un museo, un espacio, un museo público que se llama el de la Evolución, antes se llamaba Imagina, y pues bueno, ahí nos dieron como un cachito, una sala, y me dijeron, ahí está la sala, te la prestamos, solamente que tienes que mover una escultura como de 20 metros, que era un dinosaurio gigante. Ah, Entonces, pues ya entre todos mis amigos y yo, pues dijimos, pues vamos a hacer la chamba porque pues es esto o la escuela y son espacios más pequeños. Y así fue como yo pude obtener ese chance con el museo. La verdad, me atendieron bastante bien en ese museo. El director era Humberto en ese entonces. Y la verdad es que le gustó el proyecto, le fascinó. Y al ver tanta gente el día de la inauguración, pues lo sorprendió y eso me fue llevando como por el interés de que también otros directores vieran el interés y el éxito que tuvo la primera edición. Y fue así como llegué a tocar puertas en el INA y fue igual así como muy casual. Pasé al museo, pregunté por la directora, vio el proyecto y me dijo, no, vente para acá, Delia, una directora bastante linda, bastante amable y que sí valora mucho el tema mexicano, ¿no? Entonces, como tenía mucha concepción del tema prehispánico, el Día de Muertos, el INA lo recibió bastante bien y ya fue un pretexto para que varios museos pudieran también abrir puertas a este tipo de exposiciones emergentes. Entonces, me podría atrever a decir que la exposición aquí en Puebla impulsó a que muchas otras exposiciones de escultura o emergentes, o con este tipo de tinte que si bien no es considerado como del todo arte, pero es una variante de, pues tuviera un poquito más de relevancia. Y así fue como nos empezamos a abrir brecha en este tipo de espacios, pero yo creo que siempre es complicado, ¿no? Tanto en galerías privadas como en museos también de instituciones o públicos, siempre va a ser muy difícil el hecho de que presentes algo que a lo mejor no conocen del todo, ¿no? Pero bueno, al final del día yo creo que siempre si tienes un buen speech, tienes un buen proyecto como considero que es el mío, tienes un eje social, cultural y también aportas dentro del tema, se vuelve un poquito más fácil tratar de hacer esa vinculación con espacios públicos o privados. genial. Y bueno, también sé que, que la colección ha viajado, ¿no? ¿Ha viajado a otros lugares o estoy equivocada?
No, sí, eso es algo bonito también del proyecto, porque bueno, aquí en México, pues hemos estado en varios estados, ¿no? Hemos ido como de tour, por así decirlo, en varios estados, hemos estado en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en Ciudad de México, hemos estado en Mérida, hemos viajado mucho con el proyecto por diferentes conceptos creativos y exposiciones, conferencias, talleres, y el proyecto ha viajado mucho en México. Pero también hemos tenido el chance de que el proyecto haya tenido pequeñas exhibiciones, igual a través de colegas y estudios creativos que han podido llevar esta exposición a otra parte del mundo, como lo que es Londres, New York, Perú, hemos estado en Colombia también. Entonces, este tipo de cosas van fortaleciendo el proyecto. Y también algo bastante padre es que cuando las piezas salen a otros estados, pues el artista que nos llevamos también representando la exposición, pues algunas piezas se venden, ¿no? Y ver que también hay una aceptación muy, muy grande en otros países, pues la verdad es que nos llena mucho de orgullo porque el proyecto está diseñado para poderse amplificar más que México, ¿no? Queremos tener una exposición o soñamos con tener una exposición en Nueva Jersey, por ejemplo, Nueva York, tener ahí en la avenida algunas de las piezas y hacer algo ya un poquito más robusto, ¿no? Es con lo que también soñamos nosotros. Pero bueno, ahorita de momento vamos haciendo pequeñas exposiciones o muestras en otros países y la verdad es que nos ha ido bastante bien y pues qué mejor que sea un producto mexicano hecho en México, inspirado por esta cultura que es la verdad de enorgullecerse y que pueda salir a otros países a representar y a tener un pretexto para que la gente vea nuestra tradición desde otro tipo de perspectiva. Oye, pues felicidades, ¿eh? Estoy Gracias. impresionada con todo lo que has logrado, o sea, como a veces Gracias. estudiante no, a lo mejor no medías las Sí, dimensiones y todo lo que ibas a lograr a futuro, ¿no? Pues muchas felicidades. Y quiero aprovechar pues esta experiencia que te ha dejado el convivir con artistas, con creativos, eh, que ha ido en aumento el número de participantes. ¿Cómo ves la escena nacional del arte hoy? ¿Cómo ves el panorama que existe hoy en día? la verdad lo veo muy prometedor. La verdad es que el arte hoy pues te digo la tendencia. Digo, muchos dicen que no lo consideran arte o que no está dentro de esa gama. Yo la verdad es que sí lo considero dentro de esa gama porque pues al final del día es un objeto o es una obra que tú creas con la intención de expresar y de transmitir, ¿no? Entonces, por un lado hay mucho debate de que si es arte, que si no es arte, pero yo creo que la escena ha visto desde muchos ángulos. Digo, hay mucha gente súper creativa que se dedica también al arte hoy y también hacen cosas con este tinte cultural y son artistas que perciben el arte hoy de otra manera, como yo la veo. Hay otros creadores que también la ven de otra forma diferente. Totalmente, los creadores han tenido ya se amplificó más como ya esa visión del arte hoy, ¿no? Ya no solamente es como un eje del custom, sino que también poder aportar el tema cultural, el hecho de que se pueda hacer en México y demás. Y yo siento que poco a poco este tipo de exposiciones y las que se hacen en todo México, pues han ido conectando con más personas, como me platicabas tu caso, ¿no? Que viste el tema del Artoy, te agradó y pues también te enganchó y que justamente pues nuestra misión a los que ya nos dedicamos a esto, pues es tratar de tocar a la mayor cantidad de gente posible para que la comunidad se extienda y justamente esta tendencia tenga más relevancia. Pero al final, esta técnica, en estos años, justamente, ha tenido mucha relevancia y se ha podido englobar en una cultura más como de sneakers, como de ropa de creador, diseñador. Entonces, como que también esto lo hace interesante, el tener piezas limitadas o exclusivas de algún artista, pues justamente también te dan pues esa exclusividad, ¿no? Entonces empieza a ganar un poquito de preferencia tener esa exclusiva y justamente el Artoid se empieza a amplificar a todo el público en general. Y también algo importante es que antes poder fabricar un Artoid pues sí era todo un reto, ¿no? Era toda una odisea poder hacer un personaje, incluso de plastilina era un poco complicado, hacer los moldes, luego reproducciones, y la verdad es que no había tantos espacios ni tiendas que vendieran suministros e insumos. Pero ahorita con la revolución digital, pues la verdad es que yo me impresiono mis procesos de producción de cómo eran antes y cómo son ahora, pues no sé, maximizas casi en un 50% todo lo que hacías, desde el concepto del diseño hasta la reproducción, ¿no? Por las impresoras 3D, justamente por los softwares que ya son más avanzados. Y justamente este tipo de facilidad que la tecnología nos da hace que la comunidad, pues, que se estaba diseñada para hacer 2D,
pues pueda experimentar con 3D y que cuando lo experimentan y les sale bien, pues les dé el gusto por seguir creando otro tipo de figuras, ¿no? Y que el nicho que estaba en 2D empiece a mixearse, no a migrar del todo, pero a mixearse en este tipo de temas de Artoid. La verdad es que se me hace bastante padre. Yo siento que hay mucho futuro para el Artoid. Apenas estamos como empezando dentro de este proceso y justamente tener exponentes como Frank Misterio, Isa Chucho Rojas, César Cepeda, Maker, Mike Winter, que son artistas que ya tienen un poquito de relevancia en este tema del Artoid, justamente pues tratar de tocar a más gente para que el nicho siga creciendo, ¿no? Claro. Israel, algo que quieras aportar a esta investigación que crees tú que se me esté escapando el tema. No sé, algo que consideres que pudieras, considerar dentro de la temática. Pues bueno, básicamente sería como a los artistas hacerles la invitación, justamente lo que te platicaba, ¿no? De poder querer ver sus piezas de un 2D a un 3D y que le pierdan un poquito el miedo a poder percibir este tipo de piezas, ¿no? Y que a la gente que también, pues de repente les da el gusto por acercarse a ver este tipo de trabajos, que lo vean a detalle y que se fascinen de todo lo que tienen las piezas y los elementos que normalmente están elaborados en piezas únicas, ¿no? Entonces, todo este tipo de trabajo pues lleva un proceso que es un proceso creativo, un proceso de reproducción. Entonces, que también a la gente que está acostumbrada a visitar algunos otros museos por otro tipo de arte, que también se den el tiempo de valorar un poquito más, pues, el desarrollo de los personajes, porque a veces también la gente, al ver una figura de estas, pues, piensa que es un muñequito que está hecho en serie o que es un muñequito que se creó nada más con un aplauso y que no le dan ese valor, ¿no? Que realmente lleva a hacer una pieza como estas, ¿no? Entonces, que también la gente pueda tener este chance de poder conocer el Artoid y pues a todos los artolleros, a la gente, a la comunidad que se dedica a esto, pues que también traten de amplificar más el mensaje, ¿no? El por qué, el para qué, con qué intención, ¿no? Porque también a veces tú puedes tener un Artoid bastante padre y bastante cool y a lo mejor puedes pensar en mantenerlo en una exposición a una escala pequeña, pero yo siento que en la labor como artolleros, o el público que le gusta es poder amplificar más el mensaje para que llegue a más gente, ¿no? Y tal es el caso que mi plataforma, pues tiene un pretexto perfecto para que la gente, tanto nacional como de otros países, pueda, pues visitar nuestra o conocer parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y yo creo que es importante también poder generar un mensaje que pueda servir como un cambio cultural o social o educativo, ¿no? Yo la verdad es que lo he encontrado a través de la plataforma, poder pues conectar todos mis ejes, tanto educativos, culturales, morales, a través de la plataforma y quizá a lo mejor eso es a lo que algunos artistas le tienen un poquito como de miedo porque sienten que va a perder la esencia del Artoid, pero no, al final del día es tratar de amplificar a través de una pieza, ¿no? Y para mí también es por eso que yo sí le denomino arte, porque a través de esta pieza o esta pieza yo trato de comunicar algo, ¿no? Desde mis vivencias de niño, desde la cultura que tengo, del país en donde vivo, y justamente también demostrar que pues hay mucho talento a través de este tipo de tendencia artística, ¿no? Pues muchas gracias, Israel. Está súper padre la plática, pero pues ya tenemos que despedirnos y pues Claro. agradezco bastante que el hecho que te hayas tomado el tiempo para dedicarlo a esta investigación. Y pues antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde pueden las personas que estén interesadas en participar, dónde pueden acceder a la información, cómo te pueden contactar en las redes sociales. Claro, pues en todas nuestras redes sociales estamos como Me Lleva la Huesuda, desde Instagram, Facebook, TikTok, ya también ahora, en YouTube también tenemos nuestro canal de Me Lleva la Huesuda y pueden googlearnos y ahí en automático les va a salir como toda la información por si en algún momento a alguien le interesa hacer una colaboración, alguien quisiera generar alguna producción de piezas. Nosotros, aunque somos los que fabricamos nuestras figuras, pero también nosotros estamos abiertos mucho a colaborar. Entonces, si a alguien le interesa fabricar una de estas piezas, tanto en pequeño como gran formato, puede contactarnos y podemos platicar. La verdad es que somos personas bastante accesibles y ahí nos pueden escribir si alguien quiere una pieza, si alguien quiere participar dentro del proyecto, igual nos pueden escribir a nuestras redes sociales como Me Lleva la Huesuda. Muy bien, pues muchas gracias, Israel. Te mando un fuerte abrazo y pues No, gracias a ti.
despedirnos del público, y invitarlos Claro. a que nos acompañen en la siguiente entrevista que forma parte de este libro que estamos muy contentos de compartir con todos ustedes. Muchas No, pues te gracias. agradezco mucho la invitación y justamente este tipo de contenido es lo que ocupamos las comunidades de Artoid para que el movimiento siga creciendo. Muy agradecido contigo y mucho éxito en tu publicación. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.